Sí, fuerte, claro. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de SCOM y del grupo preclínico les damos la bienvenida a una sesión más y agradecemos su puntualidad. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama epitelios, es un tema de histología a cargo del estudiante de cuarto semestre, David Reséndiz. Y pues nada, por el momento pasaríamos a iniciar la presentación. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Eli. Buenas tardes, compañeros. Como ya dijo Gustavo y Eli, soy David, del cuarto 3. Y bueno, hoy vamos a ver el tema de epitelios, que pues considero que es un tema muy bonito y si bien es un poco básico porque pues es desde el primer semestre, pues no por eso deja de ser un poco menos importante, ya que pues si conocemos de histología, pues podemos hablar un poco de patología y pues de las demás materias que vamos a seguir viendo. Y pues esta materia también está muy en relación con otras como fisiología, entonces pues es un complemento muy bueno de toda la medicina. ¿Sí me escucho bien? Sí, David. Ok. Bueno, dentro de los objetivos de la clase es describir más o menos las generalidades de los diferentes tipos de epitelios y, haz de cuenta, ver la imagen también al microscopio y saber qué tipo de epitelio es. Y no solo eso, sino también, aparte de identificar qué tipo de epitelio es, vamos a aprender a saber pues su localización. Si vamos a ver una imagen y decimos que es un epitelio de transición, pues vamos a decir, no, pues está en el urotelio, en la vejiga. O si vemos un cilíndrico ciliado, pues vamos a verlo en la tráquea o el epitelio respiratorio. Así más o menos va a ser la dinámica de la clase. Y bueno, también es identificar las funciones y especializaciones de epitelios. Esto ya es un poquito más complejo, bueno, al menos así lo veo, pero pues lo vamos a ver igual rápidamente. La presentación se va a dividir en dos. En la primera parte vamos a ver, por así decirlo, como generalidades de los epitelios, desde su definición y su clasificación. Y en la segunda parte vamos a ver las especializaciones de superficie. Recordemos que los epitelios pues, son básicamente un cúmulo de células que pues, van a estar unidas por su membrana. Esa membrana en la parte de arriba, que es apical, pues va a tener una función, en la parte basal, o sea, en la parte de abajo va a tener otra función y en la parte lateral va a tener pues igualmente otra función. Y bueno, de la clasificación, pues básicamente principalmente se dividen en dos, en simple y en estratificado. Y pues si notan, pues vemos en el simple plano, cúbico y cilíndrico. Y en el estratificado también lo vamos a ver como plano, cúbico y cilíndrico. Los únicos que van a cambiar, por así decirlo, es al final el pseudoestratificado cilíndrico, en el caso del simple, y en el estratificado, pues el epitelio de transición. Y pues básicamente es así como lo vamos a ver. Recordando que simple se refiere a que solo es una línea de células, o sea, una hilerita, y estratificado tiene más de una hilera de células. Podemos encontrar capas de 2 células, 3 células, 4 células. Y al final de la presentación les voy a hacer unas pequeñas preguntas, pero muy sencillas, la verdad. Dentro de la definición que tenemos de epitelios, básicamente es uno de los tejidos, bueno, tejidos fundamentales del organismo. Recordando las clases de histología, tenemos 4 tejidos fundamentales a partir de los cuales se desarrollan otros epitelios y que pues están ampliamente distribuidos en todo el organismo. Tenemos el conectivo, el epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Vamos a enfocarnos en esta presentación, pues como dice, al tejido epitelial. Básicamente es un tejido fundamental o un tejido compuesto por varias células adyacentes y se van a estar relacionadas entre sí. Y bueno, por ejemplo aquí, todo esto de aquí, como vemos en la imagen, es un epitelio. Este epitelio, como podemos ver, todos estos circulitos y células más fusiformes, pues son nuestras células epiteliales que van a estar muy relacionadas una a otra porque pues van a estar pegadas, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, al centro podemos ver teñidos como de color púrpura, pues sus núcleos. Y pues lo de alrededor es su citoplasma y su membrana. Una característica muy importante de los epitelios que se ha visto en anatomía, en fisiología y en histología, pues obviamente, es que los epitelios son avasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, es, por así decirlo, de piel, que los vasos sanguíneos y los capilares no van a llegar directamente hasta el epitelio para nutrirlos. Recordemos que pues, son células y van a necesitar nutrirse y oxígeno y todos estos, pues sí, ¿no? Metabolitos. Lo que va a pasar es que estas células, al no ser avasculares, pues necesitan de todos modos, pues, al ser avasculares, perdón, necesitan de todos modos, pues, nutrirse de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
que usualmente, bueno, casi siempre, debajo de un epitelio vamos a tener esta cosa que es una membrana basal, que vamos a ver más adelante. Esta capita pues le sirve de sostén y le sirve para que los capilares que estén en el tejido conectivo, que es otro, por así decirlo, otro tejido, que está siempre debajo del epitelio, que sí tiene capilares, que sí es vascular, pues todos los nutrientes de aquí puedan ser difundidos a través de la membrana basal y puedan llegar al epitelio para que el epitelio pueda cumplir sus funciones. Entonces, básicamente es avascular, pero es nutrido a través de la difusión de metabolitos o de nutrientes a través de la membrana basal del tejido conectivo. Y bueno, las características principales de los epitelios, como lo van a ver en todos lados, es que recubren superficies, ya sean internas o externas. Aquí pues lo divide en los libros en 3. Le van a llamar epidermis cuando recubre la piel o superficie externa de nuestro cuerpo. Va a ser un mesotelio cuando recubre cavidades internas, como por ejemplo la pleural, la peritoneal, la pericárdica y todas esas. Y un endotelio cuando va a recubrir los vasos sanguíneos. Dentro de las arterias y las venas, pues son los canalitos y pues esos canales van a estar cubiertos, por así decirlo, o estas carreteras van a estar cubiertas por vasos sanguíneos, por endotelio, que básicamente el endotelio pues son células epiteliales. Entonces, a manera de resumen, el tejido epitelial es uno de los 4 tejidos conectivos y es avascular. Aquí está importante esto. Epitelio significa epi, sobre, y telios es papilas, o en este caso pilas, algunos lo mencionan así. Básicamente lo ponen así porque luego se forman estas, por así decirlo, como vaginaciones en el tejido conectivo y pues lo veían como pilas o como, por así decirlo, glándulas, por así decirlo, estas concavidades, y pues les decían pilas. Entonces, cuando lo observaron, pues vieron que pues estaban sobre estas pilas, el epitelio, todo esto, como una pila, otra pila, otra pila. Entonces le pusieron pues sobre las pilas, entonces por eso se llama epitelio. Y bueno, dentro de la clasificación los vamos a clasificar de acuerdo a la cantidad de capas, es decir, si tienen una capa, van a ser epitelios simples. Si este epitelio tiene más de una capa, ya sean 2, 3, 20, va a ser estratificado. Y también de acuerdo a la forma y la altura de la última capa, es decir, por ejemplo, bueno, este es un epitelio especial, que ahorita vamos a hablar más adelante, pero bueno, si las células de la última capa son cúbicas, pues va a ser un epitelio cúbico. Si las últimas son planas, pues van a ser planas. Y si las últimas son cilíndricas, pues van a ser cilíndricas. Tampoco hay como mucha dificultad en eso. Y pues si tienen una capa, simple. Y si tiene más, pues van a ser estratificado. Bien, vamos a empezar con el epitelio simple. Como dijimos, vamos a tener 4 de los simples. Va a ser el plano, cúbico, cilíndrico y el pseudoestratificado, que es el pseudoestratificado, es como este, que vamos a ver más adelante. Bueno, el epitelio plano, bueno, los epitelios los vamos a ver básicamente de esta forma. Vamos a describirles primero sus células, cómo son, el núcleo, dónde está. Esto no es, pues, por así decirlo, tan importante. Casi siempre lo que llegan a preguntarles en los exámenes y en las demás cosas, pues es el tipo de células, cómo es. Y lo importante, o lo más importante, yo diría, que es la ubicación, dónde están. En este caso, vamos a hablar del epitelio simple plano. Es este de aquí, y va a estar formado, pues, por, como su nombre lo dice, por células planas o achatadas. Todas estas células, vean, son planas, a diferencia del epitelio simple cúbico. El epitelio simple plano, pues sus células van a ser planas o achatadas, y el núcleo, como podemos ver aquí, está en el centro y va a ser oval. Bueno, la ubicación de este epitelio, como pueden ver, pues es una capita nada más. Se va a encontrar como mesotelio dentro de las cavidades internas. También lo podemos encontrar en la cápsula de Bowman, precisamente en la capa parietal de la cápsula de Bowman. Recordando, bueno, aquí está nuestro riñoncito. Si le hacemos zoom, vamos a encontrar a nuestra nefrona, que es nuestra unidad anátomo-funcional pues, de los riñones, que va a estar compuesto pues, por nuestro glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal y túbulos colectores. Pero bueno, esto es básicamente otro tema. Son como sus partes de la nefrona. Nos vamos a acercar a hacer otro zoom más grande en la cápsula de Bowman. Y bueno, la vamos a tener aquí. Sus arterias que entran, sus arterias que salen.
Y bueno, todos estos capilares que están aquí van a estar recubiertos por esta, por así decirlo, membrana, que básicamente son células, que, bueno, van a ser células de epitelio simple plano, que son todas estas de aquí. Entonces, todo esto es epitelio simple plano. Entonces, mesotelio y cápsula de Bowman. Y por último, el endotelio en los vasos sanguíneos. Aquí como tal no hay una imagen, pero por ejemplo, aquí está esta arteriola, y en esta arteriola por dentro se verían, pues sí, células como estas que vemos aquí, en todo esto de aquí. Que van a ir recubriendo pues las paredes internas de todos los vasos sanguíneos. Entonces, el epitelio simple son células planas, simple plano, perdón, van a ser células planas y achatadas en el mesotelio, en la cápsula de Bowman y en los endotelios de los vasos sanguíneos o linfáticos. Y bueno, aquí también lo encontré que pues puede encontrarse también recubriendo algunas partes de los conductos semicirculares. Vean aquí, todas estas son planas, 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 planas. Básicamente nada más sus funciones de recubrimiento. Bueno, ahora el epitelio simple cúbico. Es el segundo epitelio que vamos a ver de los simples. Ahora estas células, pues como su nombre lo dice, van a ser cúbicas las células o cuadradas. Como les dije, igual, pues van a ser igual una sola fila. Vean, todo es una sola fila. Abajo está su membranita basal para que se puedan nutrir. Y pues sus núcleos van a ser esféricos y centrales. Similares al anterior, más o menos, pero pues esto, por así decirlo, ahorita no es tan importante. Lo importante es saber que son como cilíndricas, perdón, como cúbicas o cuadradas. Y su ubicación van a ser en las glándulas, precisamente en los conductos excretores, recubriendo los folículos de las tiroides, en los túbulos renales y en la superficie externa de los ovarios. Por ejemplo, estos son cortes histológicos de epitelio simple cúbico de la glándula tiroides que están recubriendo los folículos. Aquí es como si lo estuvieras viendo, por así decirlo, desde arriba. Es como si lo estuviéramos viendo, hicieran un corte aquí y lo estuviéramos viendo desde aquí arriba. Entonces, pues vean, todo este folículo está siendo recubierto por pues, el epitelio cúbico simple. Vean cómo están ordenaditas uno al lado de otro. Esto, lo que es magenta, más oscurito, serían pues el núcleo, y lo de alrededor, que es como rosa más claro, pues sería su membrana. Entonces aquí hay una célula, otra, y todas están haciendo una hilera, pero pues sí, están haciendo una hilera, por así decirlo, por el perímetro de la glándula. Igual aquí podemos ver su núcleo y sus membranas. Eso es una célula, esto sería otra célula, esto sería otra célula, esto sería otra célula. Y pues solamente es una línea de células. A diferencia de las demás que vamos a ver que tienen 2 capas, 3 capas o 4. Pero aquí nada más va a ser una y van a ser cuadradas. Luego tenemos el cilíndrico simple, que a diferencia del plano y del cúbico, esta pues va a tener forma de cilindro o de columna, también lo describen. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es la ubicación de los núcleos. El siguiente epitelio que vamos a ver es el pseudoestratificado cilíndrico. La diferencia entre el pseudoestratificado cilíndrico y el cilíndrico es, en primera, la posición de sus núcleos. Vean que esta imagen de aquí y esta imagen de acá no son iguales. Sigue siendo una línea de células, vean, todas son iguales. Igual aquí, aunque no lo crean, todas son la misma línea de células. Por ejemplo, aquí esta célula toca la membrana basal, esta célula toca la membrana basal, aquí otra, aunque son de diferentes tamaños, todas tocan la membrana basal. Entonces se sigue considerando una sola línea de células o una sola capa de células. Lo único que cambia, por así decirlo, aparte del tamaño de las células o su forma, es la ubicación de los núcleos. Vean cómo en el epitelio cilíndrico simple, todos los núcleos de todas nuestras células van a estar a la misma altura. Y en el pseudoestratificado cilíndrico, van a estar a diferentes alturas, uno abajo, otro está arriba, otro abajo, otro arriba. Y eso pues básicamente porque las células que son de una misma capa, sigue siendo solo una capa de células, pero pues van a estar de diferentes tamaños. Entonces vamos a tener que en el cilíndrico simple, los núcleos son del mismo tamaño, en la misma altura, y el pseudoestratificado cilíndrico, los núcleos van a estar en diferentes ubicaciones de nivel. Uno más alto, uno más arriba y uno más abajo. Bueno, dentro de su ubicación, el cilíndrico simple, pues como dijimos, los epitelios van a encargarse de recubrir estructuras. En este caso van a ser lo importante es en el tubo digestivo y en las glándulas. En las glándulas se conoce como epitelio excretor. Recordemos que las glándulas se van formando pues por invaginaciones de epitelios en el tejido conectivo, y ya después pues se van, por así decirlo, como evolucionando o diferenciando.
Entonces, en los conductos excretores de las glándulas vamos a tener, pues, epitelio cilíndrico simple. Y aquí les remarqué en amarillo que se ubica en el tubo digestivo, porque normalmente esta llega a ser como pregunta de examen y pues como que es igual muy importante, porque pues es lo que se conoce como el epitelio digestivo, el epitelio cilíndrico simple. Ya que después pueda tener cilios o no tenga cilios, pues ya es otra cosa, pero como tal, del cardias, que es pues del esófago, hasta el ano, vamos a encontrar puro de este tipo de epitelio cilíndrico simple. Y bueno, ahora pasando con la ubicación del pseudoestratificado cilíndrico, va a ser característico del epitelio respiratorio, mientras que en el cilíndrico simple era el tubo digestivo, en el pseudoestratificado cilíndrico va a ser del epitelio respiratorio. Esto igual es importante y es como igual llega a ser pues, muy preguntando en el examen. Y su nombre completo en el epitelio respiratorio es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que igual tiene cilios, con células caliciformes. Por ejemplo, aquí, pues vemos todas estas, ¿no? Claritas, son las células epiteliales con sus núcleos. Todas las células tocan la membrana basal, ¿ok? Y son diferentes tamaños, pero todas tocan la membrana basal. Pero entre estas células vamos a tener otras células que son, otro tipo de células que van a ser las células caliciformes, que me parece que es para lo del moco y todo eso, intercaladas dentro de nuestro epitelio. Entonces va a ser epitelio pseudoestratificado cilíndrico con células caliciformes. Y arriba, pues vamos a tener cilios. Y ya, básicamente es que el pseudoestratificado es del respiratorio y el cilíndrico simple es del tubo digestivo. Y bueno, creo que es, y bueno, el pseudoestratificado cilíndrico es pseudoestratificado porque, por lo que les comentaba de la ubicación de los núcleos en diferentes formas, bueno, en diferentes niveles, o sea, alturas, pensaban que eran varias capas celulares, pero después al detenerse más de cerca se dieron cuenta que era solamente una capa de células de diferentes tamaños. Y bueno, esos fueron los simples, que fueron 4, el plano, cúbico, cilíndrico y pseudoestratificado. Ahora vamos con los estratificados, o sea, los que tienen más de una capa, 2, 3, 4 o más capas. Igual vamos a ver planos, cúbicos, cilíndricos. En este caso, el estratificado, el plano, bueno, las células van a ser cúbicas a cilíndricas, más o menos, así va a escribir, pero pues podemos quedarnos que son más o menos cúbicas o altas, por así decirlo. Y bueno, vamos a tener en el centro células poliédricas. Esto de aquí, bueno, es, por así decirlo, descripción de esto de acá. Vamos a tener diferentes capas. Por ejemplo, vamos a ver la capa de hasta abajo, la capa de medio o del centro y la capa apical o de arriba. Bueno, en la base vamos a tener células altas cilíndricas, que serían estas, o cúbicas. Estos parecen cubos o muy altos, muy altos. En el centro vamos a tener células poliédricas, que básicamente poliédrica quiere decir que pues van a tener muchas formas, como que no se pusieron de acuerdo si van a ser planas, si van a ser cúbicas, si van a ser cilíndricas. Entonces van a adoptar muchas formas, todas las capas en medio, como un sándwichito. Y la parte más apical, pues todas estas células van a ser planas, vean, como el epitelio simple, plano, pero en este caso pues van a estar todas aquí. Entonces, pues tenemos varias capas, ¿no? Eso es la función de, bueno, esa es la característica de los estratificados. ¿Y por qué se dice estratificado plano, perdón? Porque en la parte de hasta arriba, pues va a tener células planas. Básicamente es eso. Es así como el otro epitelio que hablemos del cúbico estratificado, pues va a tener en la última capa células cúbicas. Igual en la otra que sea estratificado cilíndrico, pues va a tener en la última capa células cilíndricas. Nada más es eso, que tiene varias capas y la última le da el nombre al epitelio. Algo importante dentro del plano estratificado es que vamos a tener a dividirlo en dos. Si la parte de arriba está queratinizada o cornificada, que básicamente son proteínas que van a encontrar aquí, que se van a crear aquí una capita córnea, se va a llamar pues cornificado o queratinizado, pues por lógico, porque sí tiene queratina. Si no tiene esta capita de queratina, pues se va a llamar no cornificado o no queratinizado. Como les dije, los epitelios van a encargarse básicamente de recubrir superficies, ya sea internas o externas. En este caso, el queratinizado es más característico de la superficie externa del cuerpo, generalmente pues de la piel. Y bueno, algo importante es que ambos epitelios van a tener queratina, sin embargo,
Este pues va a tener mucha más queratina y este va a tener mucho menos queratina. Este va a tener menos núcleos porque está ocupado todo el espacio del citoplasma de las células por queratina. Y este pues va a tener más núcleos porque casi no va a tener queratina. Entonces lo importante es queratina, no queratina y son planos y tienen varias capas. Y bueno, como les dije, la ubicación va a ser protector o de recubrir. Y bueno, vamos a encontrar en la cavidad bucal, en el esófago y en la vagina. Y bueno, aquí hay dos cortes histológicos. El primero de aquí sería el estratificado plano. Vean, aquí está su membrana basal. Todo esto serían nuestras capas de epitelio. Y esta de aquí sería nuestra queratina. Y hasta acá abajo estaría nuestro tejido conectivo, que está nutriendo nuestro epitelio. Este sería el queratinizado, estratificado plano queratinizado. Y a la derecha encontramos un epitelio estratificado plano no queratinizado, porque no vamos a tener esta capa córnea, que debería estar aquí arriba, pero que no lo está. Igualmente tenemos hasta abajo nuestro tejido conectivo para nutrirlo, nuestra membrana basal que le va a servir de soporte, nuestras células epiteliales. Y en este caso, pues las de hasta arriba van a ser igual, planas, poliédricas, y hasta abajo, cúbicas o cilíndricas altas. Bien, ahora vamos a ver otros dos, el cúbico y el cilíndrico. Como les decía, estratificado nada más quiere decir que son varias capas, más de una pues. Y las células estratificadas cúbicas, pues en su última capa van a ser cúbicas. Y las estratificadas cilíndricas en su última capa, pues van a ser cilíndricas. Algo muy curioso de aquí del estratificado cúbico es que casi siempre, bueno, de estos dos, cúbico y cilíndrico, es que son muy raros de encontrar en el organismo. O sea, generalmente los protagonistas son todos los epitelios que vimos simples y de los estratificados, pues el plano, ya sea cualquiera de estos dos. Estos son un poco más raros de encontrar, por así decirlo, pero pues podemos encontrarlos en algunas partes del cuerpo. El cúbico nada más va a tener dos capas. Como veíamos antes, los simples solo tenían una capa. Este ya se considera estratificado por tener dos capas, porque pues ya es más de una capa. Y bueno, por así decirlo, su ubicación del cúbico estratificado son los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. Por ejemplo, aquí es una glándula sudorípara, la cortaron o la rebanaron, ¿sí? Y la estamos viendo, por así decirlo, desde arriba. Y bueno, este de aquí, que estoy poniendo con el cursor, sería nuestro conducto excretor. Aquí sería la luz de la glándula sudorípara, del conducto excretor, y por aquí pues saldrían pues las secreciones de la glándula, ¿no? Y recubriendo este conducto o formando un contorno de este conducto, vemos las dos capas celulares. Bueno, primero la membrana basal, ¿no? Sería todo esto, que está teñido como de color, por así decirlo, rosa, que es nuestra membrana basal. Después sigue nuestra primera capa de células, que sería como esta de aquí, y después la segunda capa de células, que es cúbica. Entonces, básicamente, ese es el epitelio estratificado cúbico. Hay otra cosa muy importante que es, el estado replicando mucho, es que debajo de un epitelio siempre hay una membrana basal. ¿Para qué? Para nutrirlo. Y bueno, entonces aquí doble capa. Ahora el cilíndrico, bueno, va a ser como este, pero este va a tener generalmente tres capas. Las células de aquí pues van a ser similares a las de acá. Igual van a ser cúbicas altas o cilíndricas, pero pues eso no es, por así decirlo, tan relevante. Lo relevante es las células apicales, como les comentaba, que es lo que le va a dar el nombre a nuestros epitelios. En este caso, pues nuestra capa última de este epitelio va a ser cilíndrico, entonces pues se va a llamar estratificado cilíndrico. Varias capas, estratificado. Última capa cilíndrica, entonces estratificado cilíndrico. Y bueno, la ubicación, más que nada igual, protección o recubrimiento. En este caso, pues de glándulas de gran tamaño. Igual, similar a igual en sus conductos excretores. Solo que en vez de tener dos, vamos a tener tres capas y las últimas células, las que estén más hacia arriba, por así decirlo, van a ser cilíndricas en vez de cúbicas, como en este caso. Y bueno, para terminar con los clasificación, tenemos el estratificado, que va a ser un epitelio de transición, bueno, estratificado de transición, perdón. Como tal, igual va a tener varias capas, pero se le llama de transición o urotelio porque va a ser característico de las vías urinarias, concretamente de la vejiga. Y bueno, se le denominaba de transición porque antes pensaban que era como una etapa de diferenciación entre unas células y otras.
Por ejemplo, es que hagan de cuenta, cuando la vejiga estaba contraída, pues las veían de una forma en el corte histológico y cuando estaba distendida, pues las veían de otra forma. Entonces, los científicos o los histólogos que estaban verificando estas células o observando estas anomalías, pues pensaban que se estaban diferenciando o era una etapa de diferenciación, pero pues ya vieron que era en realidad el mismo epitelio, solamente que o más estirado o más contraído. Y bueno, aquí como les dice, el epitelio de transición o urotelio es en la vejiga y bueno, vamos a tener, pues como es estratificado, pues vamos a tener que tiene varias capas. Primero, debajo de todo epitelio, como les decía, está su lámina o membrana basal. Después vamos a tener una capa de células basales, pequeñas, pequeñas, pequeñas. Una capa de células intermedias que no se pusieron de acuerdo, como veíamos hace rato las otras células poliédricas, por así decirlo. Mira, aquí está, células poliédricas. Y unas células en sombrilla o denominadas también células en paraguas. Esto igual lo llegan a preguntar, cuáles son las células en paraguas. Por ejemplo, las células en paraguas, ¿en qué tipo de epitelio es común encontrarlas? Pues básicamente la respuesta sería pues, en un epitelio de transición o en un urotelio, que es lo mismo. Son sinónimos. Y bueno, la característica de estas células en paraguas, miren, son estas de aquí, es que pues van a tener su núcleo y van a estar hasta arriba en la última capa y su citoplasma se va a prolongar hacia abajo, hacia la parte del centro. Entonces, pues es como si este fuera el manojo del paraguas y esta sea la parte de arriba de la sombrilla. Entonces, pues así lo vieron. Igual aquí pues parecen paraguas. Y pues van a tener a ser células muy grandes y pues en forma de paraguas. Y bueno, como les decía, va a ser característico en este caso de la vejiga. La vejiga como tal es un órgano hueco que dependiendo de la cantidad de orina se va a encontrar dilatado o contraído. Y bueno, va a ser el mismo epitelio, pero durante los cortes histológicos lo podemos ver diferente. Si está contraído, vamos a ver muchas capas, porque pues va a estar muy, por así decirlo, aplastado, por así decirlo, y se pueden diferenciar bien todos sus estratos o sus diferentes tipos celulares o capas celulares. Si está dilatado, generalmente nada más se llegan a ver una o dos capas. Entonces, contraído, muchas capas, dilatado, una o dos capas. Y en las dos tenemos las células en paraguas. Bueno, ahora vamos con la parte de especializaciones de superficie rápidamente. Esta está un poquito más complejo. Como les comentaba, pues los epitelios pues siempre son, bueno, son células epiteliales. Una célula, dos células, tres células, cuatro células, todas células juntas, ¿no? Y todo esto de aquí viene siendo su membrana celular. Las células epiteliales tienen a hacer muchas especializaciones. Tienen especializaciones hacia arriba, que van a ser especializaciones apicales de su misma membrana. Tienen especializaciones para comunicarse con otras células o tener relaciones con otras células en sus membranas lateral, que se llaman especializaciones laterales. Y van a tener especializaciones con su membrana basal o en la parte de abajo, que son especializaciones basales. Los contactos celulares o especializaciones los vamos a dividir en tres de acuerdo a su función. Los oclusivos, que pues, son ocluyentes, tienden a ser, por así decirlo, muy herméticos. Y este va a incluir nada más a la célula occludens. Los contactos adherentes, pues tienden a adherir con mucha fuerza, pero no tanto como los oclusivos. Entonces estos, por así decirlo, son como los más impermeables y estos son menos permeables. Dejan pasar más sustancias. Y vamos a tener estos tres tipos, la célula adherens, facie adherens, desmosomas y en el caso de acá, hemidesmosomas. Y por último, los nexos comunicantes, que básicamente, mientras estos dos se encargaban de unir células, por así decirlo, muy hermética y un poco menos hermética, los contactos comunicantes más que nada se van a encargar de que una célula interaccione con otra. Es decir, de que, por ejemplo, si quiere pasar un ion o quiere pasarle una descarga eléctrica o algo así, de una célula a otra, esta célula le va a enviar mensajes a esta otra por medio de los contactos comunicantes, que van a ser los nexos o sinapsis, que vamos a ver más adelante. Y bueno, vamos a ver primero una generalidad rápido, que son moléculas de adhesión celular. Básicamente, todo lo que vamos a hablar son glucoproteínas. Son glucoproteínas, aunque tengan nombres raros y todo, siguen siendo proteínas, nada más con diferentes nombres y pues diferentes formas. Vamos a tener las que son moléculas de adhesión celular, que van a ser las caderinas, y las moléculas de adhesión celular neural.
Básicamente son moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión son todas estas moléculas que nos van a servir en los contactos celulares. Y pues las moléculas de adhesión neural, pues se encontraron primero en las neuronas, en el tejido nervioso, y las otras pues en los demás tejidos. Y bueno, dos conceptos importantes, que es la unión homófila y la unión heterófila. Homo es pues de lo mismo y hetero pues es de diferente. Entonces, si tenemos moléculas de una misma familia, por ejemplo, caderinas de un tipo con unión de otras caderinas de otro tipo, son igualitas y las dos se unen, pues va a ser unión homófila. Si tenemos una caderina y otra unión con otra caderina diferente, no sé, de cualquier otro tipo u otra estructura que no es idéntica, que no son idénticas entre sí, va a ser heterófila. Y pues ya. Y bueno, dentro de las moléculas de adhesión celular, no, estas son las importantes. Bueno, lo importante es que las familias de las caderinas son una de las moléculas de adhesión celular y estas van a requerir calcio para poder estar, pues por así decirlo, cumpliendo sus funciones. Entonces, en diferentes tipos celulares, cuando les extraes todo el calcio extracelular o intracelular, pues tienden a disociarse estas uniones o a separarse las células, por así decirlo. Y bueno, las caderinas las vamos a dividir en tres. La caderina E, N y P. E de epitelio, N de nervioso y la P de placenta. Y pues ya, no hay más. Las caderinas solamente son moléculas de adhesión celular que requieren calcio. Eso es como lo más importante. Si son iguales o idénticas las moléculas que se van a unir, son homófilas. Es una unión homófila. Si son diferentes, pues es heterófila. Bueno, vamos a empezar con la especialización de los epitelios o de la membrana. Como les decía acá, pues este es nuestro epitelio, ¿no? Nuestra célula epitelial. Vamos a tener tres tipos de especializaciones: especialización apical, lateral y basal. Vamos a empezar en este caso con la especialización lateral. Bueno, en la especialización lateral de los epitelios vamos a tener cuatro tipos: la zónula occludens, zónula adherens, la mácula adherens, que también se conoce con el nombre de desmosomas. Bueno, por eso yo pensaba que pues, todas eran iguales antes. Y las uniones nexo. Entonces, todas estas van a estar entre una célula y otra. Aquí está nuestra célula, aquí estaría la parte de arriba, la parte de abajo, y aquí hay otra célula y aquí otra célula. Estas especializaciones están entre la membrana de una y otra célula. Y así como se las puse, así es como generalmente se encuentran en ese orden. Vean, zónula occludens se encuentra hasta arriba. Zónula adherens se encuentra más en medio, o bueno, abajito de la zónula occludens. Y la mácula adherens o los desmosomas se encuentran aún más abajo. Entonces, en este orden que viene occludens, adherens y desmosomas, van a encontrarse igual, de arriba hacia abajo. Occludens, adherens y desmosomas. Y también encontramos las uniones nexo, que eran los que les decían que era como para comunicar una célula con otra, como para enviarse recados, por así decirlo. Y bueno, una cosa importante es que la palabra zónula viene del latín o del griego, no recuerdo, que significa cinta o listón, por así decirlo. Y esto quiere decir que no solamente, por ejemplo, aquí lo estamos viendo de ladito, una visión lateral, de que pues está así, ¿no? Una unión. Aquí inicia y aquí termina. Pero como tal, no es así. Así lo estamos viendo desde una perspectiva. Pero si lo viéramos desde arriba, esta es nuestra célula. Esta sería la parte de arriba de la célula. Como lo vemos aquí, aquí lo estamos viendo desde arriba. Y en sí parece toda una cinta que está alrededor de la célula, que es de pura zónula occludens. Aquí estaría otra célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula. Y todo esto sería nuestra zónula occludens. Lo mismo con la zónula adherens. Igual, es una cinta de uniones con otras células. Aquí. Y bueno, la mácula adherens, vean que ya no tiene el nombre de zónula, sino de mácula o desmosoma. Ya no van a ser como tal su cinta. Vean, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Entonces todas las zónulas tienen forma, por así decirlo, de cinta. Bien, ahora vamos con la zónula occludens, rápidamente. Como les dije, la zónula occludens va a ser la que va a estar más hasta arriba. Y bueno, van a ser uniones mucho más fuertes. De hecho, de todas nuestras uniones, o de todas nuestras especializaciones de membrana, van a ser las que lo van a ser pues más fuerte o más permeable, o más, por así decirlo, hermética, la unión. Y bueno, lo que les comentaba, el orden de son la occludens, adherens y desmosomas. Algo importante a recalcar aquí es que esta zona occludens va a tener lo que van a conocerse como crestas occludentes, o sí, ¿no? Crestas oclusivas. Y bueno, recordando en la célula, vamos a tener la membrana plasmática, que es pues nuestro clásico modelo de mosaico fluido. Vamos a tener dos capas.
una capa celular, una capa de la membrana celular externa y una capa interna. Y estas capas van a tener dos caras que están viendo hacia enfrente. En este caso, vean aquí, esta sonula occludens va a tener igual aquí otra foto. Sí, aquí están las vellosidades. Okay. Estas vellosidades, estas, por así decirlo, como crestas de la sonula occludens, se van a encontrar, o cordones, perdón, se van a encontrar en la cara P de la membrana plasmática. Es decir, se van a encontrar en esta cara. Entonces, si tenemos crestas en la cara P y va a estar en contacto con la cara E, pues no podemos tener otras crestas. Necesitamos que hayan, por así decirlo, como un juego de surcos. Si pueden ver mi cámara, por así decirlo, esta sería como la cara P, serían nuestras crestas, y estos serían, por así decirlo, nuestros surcos. No podemos tener dos crestas porque si no nuestra membrana, por así decirlo, no sellaría una con la otra, chocarían. Ni tampoco podemos tener dos surcos porque pues no se unirían. Necesitamos que en la cara P tengamos cordones oclusivos y en la cara E tengamos nuestros surcos que sean complementarios a nuestros cordones oclusivos para que ahora sí puedan, por así decirlo, hacer su función que es pues de adhesión o de unión muy hermética. Entonces, cara P, cordones oclusivos, y en la cara E, los todos de surcos. Y la sonula occludens se encuentra hasta arriba y es la más hermética de todas. Y ya, hasta ahí nos quedamos. Y bueno, diversas proteínas van a formar los cordones oclusivos, nada más las vamos a mencionar, que son las claudinas, ocludinas y JAM, que son Junctional Adhesion Molecules, que son moléculas de adhesión celular, por así decirlo igual, pero de unión. Y van a estar asociados a estas tres proteínas que creo que tampoco preguntan mucho y pues nada más tienen que saber que los cordones oclusivos de la sonula occludens están formados por estos tres y se asocian a estas otras tres proteínas. Ahora, ¿por qué es importante ver lo de las sonulas occludens? Básicamente, de acuerdo a la ubicación de los epitelios, esta sonula occludens tiende a estar unida o tiende a estar entre una y otra célula más fuerte o un poco menos fuerte. La fuerza hermética entre una célula y otra por la sonula occludens. En donde lo tenemos más o menos, por así decirlo, la fuerza de la sonula occludens entre una célula y otra va a ser en el intestino delgado, ya que este epitelio va a ser un epitelio de transporte. Recordemos que pues tenemos nuestro intestino delgado y pues va pasando ahí todo nuestro quimo o bueno, lo que venía siendo antes nuestro bolo alimenticio. La sonula occludens, por así decirlo, está aquí en la parte lateral y por aquí arriba vendría pasando pues nuestro bolo alimenticio. Tú lo que no quieres es que toda la comida pues la absorbas indiferentemente por esta vía de aquí, entre una célula y otra. Entonces te conviene que esté más o menos permeable para ver que algunas partículas pasen por aquí y algunas otras las absorba directamente la célula desde sus microvellosidades. No quieres que toda la comida se te venga entre una célula y otra. Quieres que una porción venga por las microvellosidades y otra porción venga entre la membrana, entre una célula y otra, que sería una absorción transcelular y paracelular, por así decirlo, entre las dos células y una a través de la célula. Y bueno, en los túbulos renales vamos a tener hasta cierto punto menor fuerza de unión en las zonas occludens, en los túbulos renales, porque pues llevan cierta parte de filtración y todo eso. Y en el urotelio, que dijimos que se iba a encontrar en la vejiga, pues claramente no quieres nada de absorción de moléculas que no van a ser procesadas ni nada. No quieres que esta, por ejemplo, la pipí, la urea y todo lo que tenemos ahí, las moléculas de excreción o de desecho de la orina, pues no quieres que se te filtren entre tus células. Más que nada quieres que se queden ahí retenidas. Entonces nuestras células, por así decirlo, del urotelio se quedarían, está en su urotelio, pero nuestras células se quedaría, nuestra pipí, que sería esta de aquí, no quieres que se filtre entre una célula y otra, quieres que se contenga. Entonces necesitas que las uniones de la sonula occludens estén muy herméticas, la unión entre todas estas células esté muy hermética para que ni una gota de pipí pase entre las células y vaya a causar desastres. Y bueno, aquí, no, este sí era un urotelio. Aquí vemos otra vez el corte de las microvellosidades con microscopio electrónico. Y aquí un corte de los túbulos renales, que pues este es igual, aquí está pues la luz del túbulo renal y aquí está siendo cubierto por las células epiteliales. Aquí una célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula. Y pues nada, la que sigue va a ser la sonula adherens, que dijimos que iba a ser la segunda en altura, en la parte lateral.
y va a ser menos permeable que la anterior, que era la segunda occurrence. Aquí nada más nos vamos a ver, pues por así decirlo, guiarnos con las imágenes que vamos a tener de este lado. Va a estar constituido por una placa, vean esta placa de aquí, que va a ser una placa de vinculina. Algo importante de la segunda occurrence es que vean, estas de aquí van a ser los filamentos que van a estar así, por así decirlo, libres, pero unidos, o sea, van a estar más o menos rectos. Y bueno, vamos a tener una individual intercelular y bueno, básicamente nada más es, por así decirlo, ver las proteínas. Esto de aquí sería una célula, esto de acá sería otra célula, esto de aquí representa la membrana plasmática de la célula de la izquierda, esto de aquí representa la membrana plasmática de la célula de la derecha. Esto representa, toda esta línea negra, representa la parte externa de la membrana plasmática y esto la parte interna de la membrana plasmática y lo mismo del otro lado. En la parte interna de cada célula vamos a tener lo que de la plasmaloma o membrana de cada célula, vamos a tener esta placa que es una placa de vinculina que básicamente pues es otra proteína. Se le van a anclar filamentos de actina que van a ser rectos, a diferencia del que vamos a ver después, que van a ser como un bucle. Pero bueno, estos de la fase adherens van a ser rectos, eso es lo importante, filamentos rectos. Y estos filamentos al final se van a unir con el citoesqueleto de la otra célula, de la misma célula, perdón. Entonces, si aquí tenemos unión de los filamentos del citoesqueleto con la placa y después de la placa con las moléculas de caderina, que son moléculas transcelulares, proteínas transmembrana, perdón, y se van a unir con la otra placa y con los otros filamentos, y al final con el otro citoesqueleto podemos decir que el citoesqueleto de acá va a estar unido con el citoesqueleto de la otra célula vecina. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si esta célula llega a ser empujada o golpeada, como les dije que llegaba a ser de superficie o de protección, pues todo el impacto o el esfuerzo mecánico que recibe esta célula se va a dividir con la célula de al lado y con la célula que tenga más al lado igual. O sea, todo el impacto o esfuerzo mecánico traumático o movimientos se va a distribuir más o menos equitativamente entre una célula y otra, para que pues no solamente una se lleve, por así decirlo, todo el trancazo. Y bueno, aquí dice unión mecánicas, debajo de adherentes, y ya, básicamente es esto. Unión de los citoesqueletos por las dos placas de vinculina y moléculas de caderina. Aquí lo que les decía, las moléculas de caderina son dependientes de calcio, es decir, si les quitamos el calcio, toda esta unión perfecta, armónica entre una célula y otra, se desaparece. Entonces se van a separar las células. Y bueno, una, por así decirlo, variante de la zona adherens, que encontramos en prácticamente todas las células epiteliales, va a ser la fase adherens. Lo diferencia entre esta y esta solamente es la ubicación, vean, incluso son las mismas imágenes, esta y esta. Entonces la zona occurrence y la adherens. En el caso del adherens se va a encontrar en el músculo cardíaco. Recordando nuestro músculo cardíaco, pues vamos a tener nuestras células en forma pues como de pantaloncito. Y la unión entre un pantaloncito y otro van a ser pues lo que conocemos como discos intercalares, que básicamente pues es la unión entre una célula y otra. Si le hacemos zoom a nuestro disco intercalar, vamos a encontrar pues sí, ¿no? Las relaciones o los contactos de unión. En este caso vamos a ver lo que sería nuestra fascia adherens, que esta fascia adherens va a tener la misma función que la zona adherens, pero solo va a estar presente en el músculo cardíaco. Entonces, son la adherens en todas las demás células epiteliales y la fascie adherens solamente en el músculo cardíaco. Y vean que aquí ya dice fascie, ya no dice zónula. Entonces, esta va a estar encinta, como les dije, alrededor de toda la célula. Y esta, que es fascie, ya no va a estar en toda la, rodeando toda la célula, nada más va a estar en puntos específicos del plasmalema. Y bueno, igual la estructura pues es la misma. Dos placas, caderinas y filamentos rectos que van a unirse a los citoesqueletos. Vamos con la tercera, que es la mácula adherens. Vean que ya no lleva el nombre de zónula, sino de mácula, entonces tampoco va a estar en forma de cinta. Estas dos sí estaban en forma de cinta, esta ya no. Y lo vamos a encontrar, por así decirlo, en el tercer nivel o más abajito. Zónula occluens, zónula adherens y desmosoma. Otro nombre de la mácula adherens es el desmosoma. Y vean que se parece este y este, pero no son las mismas imágenes. Vean lo que les comentaba. Vamos a tener igual nuestra placa. Aquí todo esto es una célula, esto es otra célula.
Esto es el espacio entre las dos células, que se llama espacio intercelular. Su membrana de la célula, su membrana de la otra célula, y pues estas dos son vecinas, ¿no? Que están unidas, por así decirlo. Pero ven aquí la placa, aparte de que va a estar formada por diferentes proteínas, que es la plaqueoglobina y la desmoglina, que sí es importante, pero no tanto como para que se lo aprendan todo el tiempo. Lo que podemos diferenciar entre una y otra es lo visual, por así decirlo. Vean que aquí esta placa se va a unir a los filamentos igual intermedios, que se van a unir después al citoesqueleto, pero vean que su unión, como les comentaba, esta unión, los filamentos van a ser en forma de bucle, y los desmosomas y la macula adherens van a ser en forma de bucle. Es decir, como que van a llegar, la tocan y se regresan. A diferencia de los demás de la fascia adherens y de la occludens y de las demás, que nada más llegaban así, pam, 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 en recto y ya. Aquí, en los desmosomas o macula adherens, se va a formar un bucle o anillito. 1, 2, 3 anillitos, varios anillos. Igual, 1, 2, 3 anillitos. Entonces, primera diferencia, los filamentos intermedios en forma de bucles, y no van a estar en forma recta, sino en forma de bucles. Y la segunda diferencia es que recuerden que aquí antes teníamos caderinas que eran dependientes de calcio. Aquí vamos a encontrar estas dos proteínas que no van a ser caderinas, son más que nada de la familia de las integrinas. Y dijimos que las caderinas eran dependientes de calcio. Estas no son dependientes de calcio, así que no va a haber tanto problema si se alteran los niveles de calcio, por así decirlo. Y bueno, en este caso, pues estas dos proteínas, desmogleína y desmogleina. Pero igual, tampoco es importante saber cómo a ciencia cierta los nombres de estas proteínas. Nada más que estos filamentos forman bucles y que estas ya no son caderinas, sino que son integrinas, que no dependen del calcio. Y qué otra cosa. Igual, como vimos, pues se van a unir pues los dos citoesqueletos. Igual es para que la tracción o las acciones mecánicas no le caiga todo en chino a una sola célula. Y bueno, lo vamos a encontrar en la epidermis y en el epitelio cilíndrico del intestino. Vamos con las uniones nexo, que básicamente van a mediar la comunicación entre una y otra célula. Es como cuando las células le quiere contar el chisme a otra, pues se lo tiene que contar por ese canalito, por esta unión nexo. Y bueno, va a mediar la comunicación entre dos células. Básicamente es para el paso de iones. Es decir, por ejemplo, en el músculo cardíaco tenemos cierto nivel de despolarización en una célula, pues este nivel de despolarización se tiene que transmitir a todas nuestras demás células para que pues más o menos nuestro corazón esté más o menos rítmico y se contraiga más o menos al mismo tiempo. Es como para que diga, pues hay que contraernos, pues todas nos tenemos que contraer. Nos tenemos que dejar de contraer, pues todas nos tenemos que dejar de contraer. ¿Y cómo lo van a hacer esto? Por medio del paso de iones a través de estas uniones de nexo, que recordemos que seguimos en la membrana lateral. Y bueno, básicamente está formado por conexiones de proteína, igual, diferentes proteínas. Nada más hay que acordarnos de aquí, que son conexones, que son estos. Este es un conexón, esto es otro conexón, otro conexón, otro conexón. Y son proteínas cilíndricas con 6 moléculas de conexina. Y ya está ahí. Y bueno, importante, como les decía, las uniones nexo se encuentran en el músculo cardíaco y en el músculo liso para que se contraigan pues más o menos al mismo tiempo. Y igual en células nerviosas y embrionarias. Vamos con la membrana basal. Ya las siguientes dos especializaciones ya es muy rápido. La membrana de especializaciones basal o de la base del epitelio. Hace rato vimos todo lo lateral, de arriba hacia abajo. Ahora vamos a ver lo basal, perdón. Y vamos a tener las adhesiones focales y los hemidesmosomas. Y en los libros también menciona la membrana basal, pero esta no es como tal parte de, por así decirlo, de especialización de los epitelios. Se considera como parte de la matriz extracelular o del tejido conectivo. Pero bueno, vamos a tener las adhesiones focales y los hemidesmosomas, que son como los desmosomas, pero en vez de que sean dos plaquitas, vamos a tener nada más una plaquita. Ok. Bueno, las adhesiones focales, vamos a encontrar esto es nuestra célula, acá estaría la parte de arriba, aquí estaría la parte de abajo, y aquí habría otra célula lateral y aquí otra. Entonces nos enfocamos en la parte de abajo, igual como dijimos, son puras proteínas nada más. Y bueno, todas nuestras células, nuestras especializaciones laterales que veíamos anteriormente, va a ser unión entre una célula y otra célula. En el caso de las adhesiones focales y los hemidesmosomas, vamos a tener que es la unión entre la célula y el tejido conectivo o la membrana basal. En este caso, vean, la adhesión focal se parece mucho a la célula, por así decirlo, occludens, en la parte de que pues, los filamentos intermedios, en este caso filamentos de actina, se unen a la placa en forma recta.
Y en el caso de los hemidesmosomas, aquí vamos a ver que igual van a ser en forma recta. Los únicos que eran en forma de bucle eran los desmosomas. Entonces ya aquí en la especialización basal, todos van a ser en forma recta, los filamentos. Igual vamos a tener pues nuestra placa. Y algo importante aquí son estas moléculas de aquí, que son los receptores de fibronectina. Vean cómo atraviesa la membrana basal para unirse a la placa y para llegar a la fibronectina. Y básicamente esta fibronectina se une al colágeno. Y ya, nada más se encarga de unirse pues la célula, la base de la célula con el tejido conectivo. Y ya, entonces si les preguntan adhesiones focales, en la base, unión célula con membrana extracelular. Y ya. Y que depende de los receptores de fibronectina. Y ya. Y si quieren aprenderse pues, las proteínas, se las pueden aprender, pero igual tampoco es como muy importante. Ahora vamos con los hemidesmosomas. Vean que tenemos nuestros filamentos intermedios como en los desmosomas, solo que aquí ya no están en forma de bucle, van a estar en forma recta. Igual tenemos nuestra placa, más o menos de las mismas proteínas. Igual nuestras integrinas, que estas sí son dependientes de calcio, como lo comentamos hace rato. Algo que les dije es que estas de fibronectina no son dependientes de calcio. Y bueno, aquí estas igual dependientes de calcio, igual se unen en la base. Y bueno, entonces hemidesmosomas en la base no forman bucles y dependen del calcio porque tienen integrinas. Y hasta ahí. Y bueno, vamos a la membrana basal, como tal no lo voy a hablar mucho porque pues es tema del siguiente capítulo, me parece que es tejido conectivo. Pero pues nada más rápidamente, la membrana basal, aquí está nuestra célula epitelial con su plasmalema o membrana celular de la célula epitelial. Y debajo pues tenemos nuestra membrana basal y más abajo tendríamos nuestro tejido conectivo. Nuestra membrana basal va a estar constituida por dos láminas, la de arriba que va a ser reticular y la de abajo que va a ser densa. La reticular va a dividirse en dos, por así decirlo, en dos capas, una lámina lúcida y una lámina basal. Y pues la lámina densa pues va a ser densa. Y bueno, van a estar por ciertas proteínas y colágenos. De aquí lo único que llegan a preguntar pues es el tipo de colágeno que encuentras en cada lámina. Por ejemplo, en la lámina lúcida casi no hay fibras de colágeno. En la lámina basal vas a tener colágeno tipo 4 y que se va a unir al perclano. Pero bueno, colágeno tipo 4. Y en la lámina densa predomina el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 3. Y hasta ahí. No vamos a entrar más en demás cosas. Algo interesante de las membranas basales, bueno, recordemos en histología que muchos tejidos, una gran cantidad de tejidos los tenemos con la tinción literal de hematoxilina y eosina. Sin embargo, las membranas basales tienen diferente composición de todas estas proteínas y colágenos, que como tal, si los intentamos teñir con hematoxilina y eosina, no se van a ver del color, pues por así decirlo, como púrpura, sino que los vamos a ver blanco. Entonces, usualmente no se tiñen. Si quieres ver la membrana basal, no la tiñes con hematoxilina y eosina, la tiñes con una tinción de paz. Y bueno, como les decía, la membrana basal va a ser para soporte y fijación del epitelio, para que se aísle el epitelio del tejido conectivo, para que le sirva de sostén a todas las células epiteliales y, bueno, igual para fibrillas de anclaje de colágeno tipo 6, que básicamente es que estas células se puedan anclar acá. Y ya. Esto sería básicamente la lámina basal. Se tiñe con paz, fijación, aislamiento y sostén para que las células puedan estar sobre una superficie firme. Y también cuando haya un traumatismo y, por ejemplo, esta célula de aquí se muera, tengamos esta membrana basal les sirva de soporte para que las células se diferencien y empiecen a formar nuevas células. Y bueno, en la parte apical, por último, vamos a dividirlo en tres: microvellosidades, estereocilios y cilios, igual de las células epiteliales. Y bueno, van a cumplir diferentes funciones. Todas estas tres son igual, parte de la membrana celular, solo que son, en vez de invaginaciones o contactos, van a ser evaginaciones, es decir, van a salir, van a irse a la superficie. En el caso de las microvellosidades, pues como dije, son evaginaciones. Lo importante aquí de lo que vamos a ver nada más es de qué están formados y si tienen o no movilidad. Hasta ahí nos vamos a quedar nada más. En el caso de las microvellosidades van a tener actina en el centro y una placa de sostén estructural. Esta placa de sostén estructural que está en las microvellosidades solamente va a estar presente en las microvellosidades. Ni en los esterocilios ni en los cilios vamos a tener. Solo en las microvellosidades vamos a tener esta placa. Y actina en el centro.
Y bueno, es para tener mayor superficie de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí supongamos que esto es digestivo, ¿no? Y pasa aquí nuestro alimento. No es lo mismo que pase por una superficie plana aquí, que pase por aquí, 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 por aquí. Entonces, todas estas es para mayor superficie de contacto. Entonces, son evaginaciones, superficie de contacto, tiene una placa de sostén estructural, que sería esta placa de aquí. Vean, estas son nuestras microvellosidades y todo esto es una placa firme. Y van a tener actina en el centro, que es esta parte como electrodensa. Y aquí es un corte de las mismas microvellosidades, pero vistas desde arriba. Y pues esto es un corte, por así decirlo, lateral. Después tenemos nuestros estereocilios, que como todos los demás van a ser evaginaciones, pero muchos autores los describen como si fueran nuestras pestañas de nuestros ojos, por así decirlo, como pestañitas. Van a ser más largas que las microvellosidades, vean, como pelitos, y como tal, a diferencia de los otros, estos van a ser, por así decirlo, inmóviles. Se van a poder mover solo por la acción de algo externo. En este caso, si aquí hubiera líquido, pues estas se moverían hacia un lado, si el líquido va hacia el lado, se moverían hacia atrás, si el líquido va hacia atrás. Y generalmente se encuentran en el epidídimo y en el oído interno. Por ejemplo, este me parece que es del oído interno. Estereocilios. Recuerden que si se iba para un lado, pues así se despolarizaban las células y pues se liberaban calcio y hacían todo eso, ¿no? Y bueno, estas, como decía, pues no van a tener su placa estructural. Entonces, estos cilios no se mueven solitos, se mueven por el líquido o cualquier otra cosa que los mueva. Y bueno, por último, los cilios. Estos sí van a tener mucha movilidad por su propia cuenta. Cuando estos pues solamente se dejaban ir por todo, así bien relajados, como nosotros antes de los exámenes, bueno, no. Pero estos cilios sí se van a mover por su propia cuenta porque van a tener muchas proteínas adentro, en el centro. Y bueno, vamos a tener dos movimientos, que es el movimiento de golpe efectivo y el movimiento de retorno. Nada más. Este es el efectivo y este es el de retorno. Igual no vamos a hablar mucho. Y estos cilios van a ayudar para la movilidad. En este caso, en las trompas de falopio, pues para la movilidad ¿de qué? Pues del ovocito secundario metafase 2 o bueno, del óvulo o del ovocito que tengamos, para que pues vaya avanzando por todas las partes o porciones de la trompa uterina. Trompa de falopio. En el conducto del epidídimo, igual para movilización de espermatozoides y esperma. Y en el tracto respiratorio, pues para la movilización de secreciones. Hagan de cuenta que iba pasando pues nuestro moco y pues no quieres que se te quede atascado, entonces vas a tener cilios que van a empezar a mover el moco hacia otro lado. Y pues aquí nada más pues se dice que se clasifican en tres. Bueno, son móviles. En clasificación en tres van a ser móviles, primarios y nodales. Los importantes son los móviles, que son los que son más abundantes, y van a tener una disposición de proteínas de 9 a 2. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener tripletes, 9 tripletes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tripletes de proteínas en la periferia y 2 proteínas en el centro. Vean, esto de aquí es lo mismo que acá. Y ya, eso es lo que le va a dar, por así decirlo, su movimiento y fuerza para empezar a mover cosas. Entonces, a manera de resumen, pues mayor superficie de absorción en las microvellosidades, se pueden llegar a mover un poco, pero pues no es su función como tal. Estereocilios, movimiento pasivo, se mueven solos si algo más los mueve. Y este va a tener su placa. Y los cilios, pues van a tener sus propias proteínas para poder movilizar material. Igual son muy móviles. Y lo de los dos tipos de golpe que les comentaba. Y ya por último, para terminar, la renovación y regeneración de epitelios, que básicamente es que las células epiteliales que tengamos, a medida que van muriendo, puedan ser reemplazadas con la misma velocidad. Por ejemplo, en las células de la piel, si se van muriendo hasta cierto tiempo por traumatismo, quemaduras, por el sol, por lo que sea, tengan la capacidad de que esas mismas células muertas sean reemplazadas por otras células nuevas. Y en el caso, por ejemplo, de la mucosa o el epitelio del tubo digestivo, nuestro ácido clorhídrico y diversas sustancias van a ir dañando nuestro epitelio en la mucosa gástrica. Entonces, el daño que se le vaya causando a estas células epiteliales que están muriendo, pues espera que se regeneren las mismas células epiteliales. De cuenta, si se mueren 3 células, pues espera que se renueven 3 células, que se creen 3 células nuevas. Si se mueren 4 células, espera que se creen 4 células nuevas. Y bueno, el desgaste fisiológico, como les decía, vamos a tener en la piel, en el tubo digestivo y en glándulas sebáceas. Porque en la secreción holocrina vamos a secretar también las células, al mismo que nuestro tipo de secreción. Y bueno,
Cerca de la membrana basal, pues vamos a tener pues nuestras células madre que van a empezarse a diferenciar para darnos pues los diferentes tipos celulares. Y este de aquí, que dice que el epitelio nuevo es de cada 3 días, igual creo que fue pregunta de histología y de fisiología. No sé, pero lo han preguntado varias veces. Así que pues es como dato para aprenderse, de que el epitelio de la mucosa del estómago se recae a cada 3 días. Así como el de la piel, creo que hay hasta memes de que cada 20 días de los huesos de su piel o no sé qué, de su sex, pero bueno. Básicamente es eso, que se renuevan cada cierto tiempo, dependiendo del año. Y bueno, eso sería todo. Si me permiten, me va a pasar lo del chat. Claro. El código para hacer unas preguntas. Va a ser un Kahoot, ¿verdad? Ah, sí. Si pueden entrar a Kahoot, así nada más le ponen, a ver. Si quieren se los escriben. Bueno, solo para cortar la grabación. Muchas gracias, David. Que lo agradecemos demasiado. Y pues fue un tema súper lindo. La verdad es que hay muchas cosas que conforme avanzamos en la carrera se nos olvidan, pero en verdad apreciamos todo. Y bueno, voy a cortar la grabación.